Hola, Alfred. Hola. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Desde el análisis existencial, ¿cómo se comprende la muerte? La muerte es un fenómeno de la vida y no del fin de la vida, pero forma una parte sustancial de la vida. La muerte está como posibilidad siempre presente. Cada minuto soy mortal. Puedo morir, puedo morir ahora, en este minuto. Así la muerte tiene una presencia de forma límite de la existencia. Y nuestra existencia está entre límites y el límite da forma a la existencia. Y así la muerte presente significa en la vida cotidiana que el tiempo se va, que no tengo suficiente fuerza para hacer todo lo que quiero, etc. Me experimento siempre limitado. Y esa limitación ya es una forma de la muerte presente. Y así lo vemos fenomenológicamente como algo que está como posibilidad y como realidad por los límites. La muerte, y eso es importante para la existencia, que la constante presencia de la muerte da un color a la vida, hace una necesidad, conlleva una necesidad en la vida de ver el tiempo que tenemos como algo muy precioso, porque es poco, es raro, es caro, porque la vida es limitada. Y porque la vida es limitada, Frankl dijo que eso es la primera razón por qué buscamos sentido en la vida. Si no fuese la muerte, tuviésemos tiempo para siempre, en 1000 años, de hacer eso que me importa. No debo hacerlo ahora, pero porque no sé si tengo tiempo mañana. Es importante que hacemos lo máximo posible de los valores hoy y que nos conectamos con lo que está, porque no sabemos si lo podemos hacerlo mañana. Así la muerte tiene un impacto enorme en la existencia, en la mirada del análisis existencial. Y no es una destrucción, no tanto una destrucción, es más un estímulo, es más un amigo que me hace presente que estoy ahí por hoy y que debo conectarme, que debo centrarme en lo valioso de hoy. Eso es la sustancia de la existencia. Por la muerte existimos. Sin muerte fuimos como las montañas que viven millones de años, eternamente. Perfecto. Y desde esta mirada también del análisis existencial, ¿cómo es que algo tan importante podemos explicárselo a los niños? Los niños comprenden muy bien qué es la muerte. Saben que ir a dormir es algo similar a morir. Y es un buen ejemplo, una buena experiencia que ya tienen. Y saben que si mamá y papá o papá se va por trabajar, no está. Y esa experiencia de no estar es algo que experimentamos en la muerte, que una persona que fue no está más.
pero espiritualmente está. Y así podemos decir, muerte es algo como cuando vas a dormir, vas a perder la conciencia y vas en un otro mundo. Pero a la mañana podemos despertarnos. Eso es la diferencia a la muerte. Y cuando papá se va, mamá se va por algunas horas, es la experiencia que tenemos en la muerte. Solamente es una experiencia pequeña. En la muerte es por siempre. Pero es lo mismo fenómeno. La tercera pregunta. ¿En la vejez la muerte se hace real para la persona como la siguiente etapa de la propia vida? Desde el rol de acompañante, ¿cómo se puede abordar este proceso y acompañar de una manera sana? Buena pregunta. Y a veces difícil porque hay varios puntos de partida en el acompañamiento de personas. Hay personas que están muy en paz con el morir. Hay personas que esperan poder morir por sus sufrimientos. Hay personas que teman la muerte y que se asustan, que no pueden soportar la idea, que se envayan, corren y hacen viajes de mundo para no deber pensar a la muerte. Pero en una persona que está ya tan vieja que, digamos, 85, 90 años y enferma, una tal persona podemos acompañar en dar presencia, estar con ella en una forma sensible, preguntándolo también si lo quiere que estamos con ella o no, si quiere estar más sola o no. Y hablamos de la posibilidad, hablamos de la vida, de lo que vivió ella, esa persona, de lo que fue importante. Antes de irse de la casa es importante de arreglar la casa. Y personas que están cerca a la muerte tienen un deseo de poder arreglar la vida, arreglar las relaciones, encontrar a personas, escribir o llamar a ciertas personas y despedirse a veces o clarificar cosas o también hacer algunas cosas que quieren mucho otra vez, hacerlo otra vez, etc. Y así, en esa última fase de la vida, esa preparación a la muerte significa vivir lo importante. Y es diferente de persona a persona. Una persona quiere estar con sus amigos y otras personas prefieren estar solos. Y así, acompañar a una persona en la última fase de la vida significa leer de sus ojos, de su cara, de su voz, de su corazón, leer por la relación que tenemos con esa persona, que es importante a esa persona. Y ayudarle que puede vivir lo importante, el despedido o una lectura o está simplemente como mi madre, por ejemplo, en los últimos meses de su vida no se movió mucho, pero le gustó de ver los árboles del jardín y estar en el sol y ver el movimiento de los árboles todo el día y después fue cansada la tarde. Y eso fue lo que quería lo mucho, lo mejor. Y así sentir y sentir y seguir en lo que importa a las personas,
Eso es importante. No imponerse, no dirigirle, no resolver cosas para ellos, pero estar a disposición con una apertura sencilla, una apertura se entienda, que siente bien lo que necesita la persona. Y es importante para la persona que acompaña que esa persona no tiene miedo de la muerte, que ha hecho un trabajo consigo mismo, que a causa de eso la persona puede aceptar la muerte, la propia muerte también. Y poder la belleza de poder acompañar gente. Conozco a personas que lo hacen como profesión desde muchos años y dicen es un tal placer estar con esas personas y compartir los últimos semanas, meses y aprender de la mirada de ellos cuando están tan cerca a la muerte y cómo se cambian cosas y cómo puede ser fácil morir. Muy bien, gracias. En casos de paciente en estado vegetal, entendiendo por ello nula actividad neuronal, ¿se puede decir que la persona ha muerto? Por tanto, si no hay acceso a la persona, lo libre que hay en ella, ¿tiene sentido mantenerla viva en términos solo fisiológicos? Sí, esos son estados muy difíciles que hoy en día en los hospitales suceden mucho más que antes, porque la medicina puede mantener el cuerpo vivo cuando la psique casi no más está. No es la persona que está muerta, está muerto el acceso a la persona. Porque automáticamente, instintamente, nos comportamos frente a esas personas en una manera en la cual mantenemos el respeto a la persona. Y no hablamos chistes, no comemos en la presencia de esas personas. Hay una dignidad que va junta con esas personas. Eso significa que intuitivamente tomamos real que la persona sigue siendo, pero el acceso a la persona no está más. Y eso claramente es un tema de religión, de la ética y no solo de la psicología. Del punto de vista de la psicología o de la fenomenología, podemos decir que nosotros no damos la vida a nosotros. La vida es un regalo. No sabemos de dónde, no sabemos dónde va al término de la vida. Y por eso es difícil de ponerse en la situación de hacer decisión sobre la vida. Pero cuando no hay conexión a la persona y cuando está seguro que esa persona no puede vivir por sí, cuando está seguro que esa persona no puede comunicar más, puede ser sin palabras, pero hay comunicaciones son posibles. Cuando está seguro que todo eso no funciona más, por días, meses, y cuando los familiares están de acuerdo que pueden despedirse de esa persona. Porque se trata no solo de la persona, pero también del ambiente.
de las personas. Y cuando todo eso diventa claro, que esa persona ya se fue, pienso que es legítimo determinar la función física. Y sobre todo cuando sufre la persona. A veces sufren increíblemente. Y de no prolongar artificialmente el funcionamiento del cuerpo. Es también un respeto a la persona. Pero no se trata de una decisión simple o monolinear. Es una decisión que se debe hacer en esa red de interconexiones en las cuales está una persona, internamente como externamente. Perfecto. En la misma línea, ¿cómo ve el análisis existencial la muerte que resulta de una decisión consciente y responsable de la persona, por ejemplo, frente a la eutanasia o el aborto? La eutanasia es algo más. En la eutanasia la persona está haciendo sus decisiones, está consciente, está viva y está en comunicación y está en conexión. Entonces, nosotros no tenemos el derecho de poder hacer algo sobre la autonomía de esa persona. La autonomía significa la persona decide por sí. Si una persona decide por sí de querer morir, que es por ejemplo legítimo en Suiza, hay la eutanasia asistida. Está en gran discusión ahora. Y en Alemania fue, y 2 semanas atrás hicieron una ley que no lo permite de asistir a un suicidio profesionalmente. Personalmente sí, pero no hay ninguna profesión que puede hacerlo como profesión. Si un padre o un niño o un hijo lo asiste, eso está excluido. Y yo pienso que claramente esa discusión es muy en el ámbito de la religión, de la ideología y de la ética. Yo pienso que va a cambiar la actitud frente a la eutanasia en los 50 años que vienen. Lentamente. En Holanda, por ejemplo, ya empezaron a abrirlo más por respecto de la autonomía de la persona. Psicológicamente, a la base del análisis existencial, pienso que se puede decir solamente que la persona tiene la responsabilidad propia. Y lo que hace una persona es su responsabilidad. Esa responsabilidad puede ser vivida erróneamente. Claro, y hay enfermedades que restringen el horizonte de la responsabilidad. Cuando hay enfermedades psíquicas, depresión, por ejemplo, etc., debemos hacer todo para restablecer la psique sana para que la persona pueda hacer sus decisiones. La eutanasia es la cuestión del suicidio, pero suicidio en una situación específica que hace más entendible el suicidio. Es una pregunta que no se puede resolver solamente por una psicoterapia o una teoría psíquica si la persona tiene el derecho de cometer suicidio. Porque está en un otro nivel, está al nivel
ética y también religiosa. Cada ser humano realiza su religión, su fe, en el modo de vivir o de morir. Y si una persona decide libremente y con responsabilidad de terminar su vida por un suicidio, puedo solamente decir que lo lamento mucho. O en caso de eutanasia puedo decir que lo comprendo bien, pero lo lamento también. Pero tengo respeto a tu decisión, porque autonomía debemos tenerla radicalmente. Autonomía significa tengo yo la responsabilidad en mi vida, pero esa responsabilidad personal significa como persona soy conectado, interconectado con otras personas y valores y quizás un Dios. Pero no podemos, por la mirada de una psicología, forzar a una persona a creer a Dios. No es posible. O a no creer. Es su propia vida, su propia vivencia, su propia mirada, su propia experiencia. Pero podemos acompañar, discutir, hablar, ayudar, estar y participar. Y es importante de participar también con una persona que decide libremente que no quiere vivir más. Que así se cumplió su vida. Tengo el respeto, pero si no hay una enfermedad, y si esa persona también se relacionó con sus familiares y otras personas con las cuales está en relación, es también importante. Pero si esa persona lo decide últimamente, tengo el respeto, pero si comen, porque no hicimos nuestra vida. Como dije antes, la recibimos, porque es así. También no sabemos del sentido de la vida en sí. Y es una cuestión ética, moral, si tenemos el derecho de irse o no, de deber soportar todo o no. Y eso es claramente una decisión de la persona misma. Pero hay ámbitos, horizontes más grandes que sobrepasan la persona en los cuales estamos, pero ese es el ámbito de la fe. Y respecto del aborto. El aborto es homicidio. Una persona destruye la vida de una otra persona. Para mí, personalmente es lo mismo como a matar a un bebé. Porque un bebé es también un ser humano que no puede sobrevivir por sí. Y antes del nacimiento depende directamente de la madre. Comprendo las dificultades, claro. Una madre tiene razones cuando hace un aborto. Pero el aborto se destruye una vida de un ser humano que ya está con sus posibilidades de desarrollo. Y en Austria se dice está permitido de abortar.
hasta el tercer mes después de la concepción. Pero en realidad el aborto no está permitido en Austria. Es solamente que no está ¿se dice perseguido? Perseguido, penalizado hasta el tercer mes. No está permitido, pero no está. Y así es en cuanto en todos los países donde está liberalizada el aborto. Porque en la ley hay una reflexión muy básica. Cuando el ser humano permite destruir un otro ser humano, sea después la concepción, ¿ya? Esa permisión abre puertas que no se puede sobremirar más. Así está estricta en todos esos países que el Aborto, homicidio. No homicidio, cuando se hace morir una otra persona. Homicida. El homicidio es no debe ser permitido en ningún caso. Y eso es la base porque en Europa no hay un país que permite el homicidio del Estado, death penalty. Pena de muerte. Pena de muerte. No hay pena de muerte. Pienso que no hay pena de muerte en Chile tampoco. No. Pero en América. Aborto no natural, aborto artificial, claramente. Significa eso, pero se debe ver cuando una persona, cuando la madre psíquicamente no puede sobrevivir, etcétera, etcétera. Hay cosas que pueden relativizar las situaciones. Es absolutamente importante para una psicoterapeuta comprender y asistir a la madre. Pero si la pregunta va en dirección, ¿está permitido? ¿Qué dice? ¿Qué podemos decir en la base del análisis existencial? En la base del análisis existencial se puede decir, si el embrión es una persona, es un ser humano, y no hay, y sí, hay dudas en eso. Muchas personas dicen que el ser humano empieza solamente después del tercer mes, porque antes, hasta el tercer mes, no hay todos los órganos, pero el corazón ya late después de la séptima semana, etc. Pero no hay todos los órganos, pero después todos están. Es solamente crecimiento en el embrión, en el feto no. Y dicen que el ser humano empieza con el embrión. Fue a propósito lo mismo que se dijo en el medioevo. En el medioevo se dijo que el embrión masculino recibe la ánima después 100 días desde la fecundación y el embrión femenino 200 días después. Debe ser una diferencia. Y hoy en día sonrimos sobre eso, pensamiento de medievo, pero está siempre presente, en una forma un poco cambiada. Si es persona, está claro, la discusión es cuándo empieza el ser humano. Y en eso está la discusión. Pero cuando está la persona,
La persona tiene autonomía y no podemos decidir sobre una otra persona. Existe un miedo que subyace en la muerte como lo es el miedo a lo desconocido. ¿Qué podrías tú decir para aliviarlo? Cuando una persona viene en mi consultorio con ese miedo, o cuando aparece ese miedo de lo desconocido, pregunta a la persona, por qué te asustas? ¿Qué te hace miedo? Porque no debe ser así. Lo desconocido puede también ser interesante. Es como cuando hago un viaje en un país desconocido que me interesa cómo vive la gente acá, que se puede ver. No lo sé, no lo conozco y quiero ampliar mi conciencia. Así puede ser el último viaje, también una experiencia muy interesante. No sabemos. Y puede ser que hay personas que hablaron de su experiencia cerca a la muerte y dijeron que hay siempre luz. Todos dicen que hay algo que se esclarifique, que hay más luz, que hay algo atrayente. Lo desconocido, si alguien se asusta de eso, es la pregunta de ¿qué experiencia tienes tú con lo desconocido? ¿Cuándo lo desconocido te hizo mal o te hizo herirte? Pregúntate, ¿qué te saca el piso bajo de tus pies? ¿Por qué el desconocido te desestabiliza? No debe ser así necesariamente. Me recuerdo, para terminar con una experiencia personal, mi padre fue muy interesado en la muerte en sus últimos años de vida. Se murió en mi edad, muy temprano, después de una operación. Pero 2 o 3 años antes, leo mucho sobre muerte, en teología, en filosofía y en esas experiencias de personas que volvieron de situaciones muy cerca a la muerte. Y hablamos mucho de eso. Y dije a él, ¿me puedes prometer algo? Cuando tú mueres, que me das una información cómo es después de la muerte. Y me dio el promesa. Y me lo dijo. Al menos personalmente pienso que me lo dijo. Puede claramente ser una discusión para otros, pero para mí personalmente fue así. 3 semanas después de su muerte inesperada, tuve un sueño de él. Lo veí en una cama muriente. Y vino a él llorando, diciendo, no puedes irte, no puedes dejarme, abandonarme, debes estar con nosotros. Y él levantó la mano diciendo, sabes, veí ya demasiado detrás. Y cuando veiste eso, no quieres volver más. Y me despertó. Y eso fue lo que me dijo. Gracias. Gracias a ti, Alfred. Gracias, Alfred.